Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Vengan a mí los que tengan hambre y sed de justicia, los que tengan hambre y sed de amor. Vengan a mi divino corazón. En él está la fuente del amor. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que siendo manso y humilde de corazón, exaltado en la cruz, fue hecho fuente de vida y amor del que se sacian todos los hombres. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Divino Niño Jesús por los favores recibidos, intención de Olga Herrera. Por el alma de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 11 meses de fallecido,
intención de su esposa, hijos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros. Concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: Cuando Israel era joven, le amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, le alzaba en brazos y él no comprendía que yo le curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor le atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Por eso, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que desde los tesoros de su gloria os conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo profundo de vuestro ser, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, y así, con todo el pueblo de Dios, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos reclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura:
no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estos días hemos celebrado varias fiestas, como hemos dicho los últimos días también. Después de la Pascua vienen una serie de fiestas que hacen parte de nuestra riqueza litúrgica, de nuestras celebraciones, de lo que hace parte del tesoro del pueblo cristiano en cuanto a las celebraciones, y una de esas bonitas, también muy tradicional en la iglesia, es la del Sagrado Corazón que estamos celebrando en este momento. Y hoy la palabra de Dios nos ayuda para que podamos comprender desde el punto de vista de la palabra misma qué es lo que significa eso del Sagrado Corazón. Porque si no, entonces nos quedamos, y lamentablemente como pasa aquí en Colombia, donde la frase Sagrado Corazón se utiliza para burla. Como somos el país del Sagrado Corazón, con eso se quieren decir muchas cosas. Por eso somos como somos, etcétera, etcétera, precisamente porque no hemos comprendido muchas cosas, y entre ellas cómo comportarnos. Y en este país consagrado al Sagrado Corazón, como hoy también lo hizo la iglesia entera, en todas partes, y aquí en Bogotá se hizo la consagración otra vez al Sagrado Corazón, pues se hace para pedirle a Dios que nos regale el maravilloso don de la paz. Pues pidamos a Dios nuevamente ese don que es maravilloso. Debemos aprender a vivir en paz, pero desde el Sagrado Corazón, y que ojalá no se tome como burla, sino como algo que sea propio de nuestra identidad. Nos dice hoy el profeta Oseas que Dios tiene actitudes paternas como un padre cuando acaricia a su hijo. Y entonces dice aquí que con lazos de amor lo atraía, con cuerdas humanas, con correas de amor, etcétera, etcétera. Tiene actitudes humanas. Y cuando se habla del hijo se está hablando del pueblo, el pueblo de Israel. Este pueblo tiene que aprender a conocer a Dios, porque lamentablemente desde el comienzo se le ha interpretado, y es una palabra que he utilizado mucho los últimos años, se le ha interpretado muy mal todo a Dios. Entonces en aquellas épocas el hecho de ser Dios en el pueblo de Israel se le identificaba con los otros dioses de los otros pueblos. ¿Y cómo eran esos dioses? Terribles. No es sino que usted ofendiera a alguno de esos dioses y le caían todas las desgracias, rayos y centellas por haberse metido con quien no se debe. Eso mismo se lo aplicaban al Dios de Israel. Los mismos judíos trataban a veces como con cierto temor, pero no el temor reverencial, sino un terror más bien de meterse con ese Dios todopoderoso. No es sino mirarlo y que Él nos mire o que se nos aparezca o alguna cosa y estamos ya condenados a muerte. Era lo que decían en aquella época. El que ve a Dios se muere, decían. Era un terror. Y entonces, lamentablemente, eso como que ha pasado a lo largo de la historia y algo de eso nos ha quedado. Cuidado con meterse con ese Dios, porque si no nos va a castigar y quién sabe qué más cosas va a hacer. Y resulta que esa forma de ver a Dios ya desde el comienzo, allá en el pueblo de Israel, Dios quiso corregir esa visión, pero no fue tan fácil, o no ha sido tan fácil. Y por eso entonces dice aquí que con cuerdas de amor, con correas humanas, atraía a mi hijo. Recordemos que estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. El Hijo no es Jesucristo todavía, eso es para el Nuevo Testamento. El Hijo es el pueblo. El pueblo de Dios tiene que aprenderlo a ver a Él como un Padre tierno, un Padre amoroso. Oseas es aquel que utiliza esa imagen del papá que, ¿cómo se dice?, alza a su hijo en sus brazos y lo aprieta contra sus mejillas con toda la ternura y lo sienta en sus rodillas, unas figuras bastante tiernas. Y por eso dice aquí, no lo volveré a corregir con violencias y cosas de esas, porque yo soy Dios y no hombre. Dios es una categoría que supera la categoría humana. Dios es algo que está por encima de este mundo, de esta creación. Dios nos supera y por mucho.
y lamentablemente nuestra manera de ver, pensar, sentir, pues como que a Dios lo identificamos con lo que aquí experimentamos y se lo aplicamos todo a Él y resulta que Él es Dios y su forma de hacer las cosas es de un amor absoluto. Nosotros no conocemos eso, simplemente experimentamos los beneficios, pero lo experimentamos demasiado carnalmente, demasiado mundano, y cuando experimentamos el amor así, pues se lo aplicamos también a Dios, pero aquí dice, es que yo soy amor, como un padre que ama, que atrae con amor, y soy Dios y no hombre. Una cosita que nos puede servir acá. En la carta a los Efesios, San Pablo, que tiene toda esa riqueza judía, porque él es un judío, pero también conoce toda esta cultura que viene de Grecia, de la que nosotros también gozamos, lo llamamos hoy la cultura occidental. Todo eso lo conoce Pablo para empezar a decirle a su pueblo judío y a los paganos o a los otros pueblos, a los gentiles, a los extranjeros, porque también tenían su forma difícil de ver a Dios, los griegos con esos panteones tan gigantescos, más de 3000 dioses, y lo mismo, métase con alguno de ellos y verá que le vienen rayos y centellas, porque la divinidad para los griegos es algo que es de este mundo, pero elevado a una potencia superior. El Dios de Israel es algo que supera todo esto. Por eso los dioses griegos, todos tienen como figura humana, por decirlo así. Y cuando tienen figura humana, también tienen todas las mañas humanas, pero a nivel Dios. O sea, son hombres superdotados, potencializados. Si algún hombre llega a ser Dios y era iracundo, pues esa ira va a ser nivel Dios. No es sino estudiar un poco la mitología griega y son dioses, pero hacen parte de este mundo. Dioses con poderes, pero de este mundo. El Poseidón, el dios del mar, el dios del fuego, todas las cosas que hay en este mundo y que eran desconocidas sus características en aquellas épocas, se les atribuían poderes divinos y a cada una se le daba un nombre y se le atribuía un dios con figura humana. Y el deporte de los dioses era bajar del Olimpo y venir a violar mujeres y ahí salían los semidioses y cosas, y ahí continuaba eso, una cosa toda rara ahí, pero bueno, así existía. Entonces, si esa es la forma de ver y esa es la cultura religiosa de la época, pues dice aquí Pablo, nosotros seguimos al Dios vivo y verdadero. Venimos a anunciarles la riqueza insondable de Cristo. Y el que conoce esa sabiduría del verdadero Dios, el que trasciende todo esto, el que está por encima de toda esta creación, que tiene poder divino, y si usted conoce esa sabiduría de Dios, superará toda sabiduría humana, toda filosofía, y se encontrará entonces con que Dios tiene un Hijo amoroso, uno que tiene poderes divinos de los de verdad, y que tiene un corazón por allá que nos puede dar toda la riqueza de su gloria, porque Dios es rico en misericordia. Y así sigue ese modelo de pensamiento que nos regala San Pablo, es encontrar con la sabiduría de Dios lo mismo que buscaban los filósofos griegos, buscar la verdad de las cosas. Debe ser una sola la verdad y se le aplica a todo. Y algunos filósofos decían que era el agua, otros que el aire, otros que el fuego, otros que la tierra, y así sucesivamente. Cada filósofo en aquellas épocas, y estamos hablando de hace 2500 años más o menos, cada filósofo buscaba ese logos, se dice así, esa razón, eso que le da unidad a todo. Pues aquí San Pablo dice, nosotros lo tenemos, se llama Jesucristo. Él supera toda sabiduría y le da todo el saber a todo, toda la razón de ser a todo. Y con Él podemos conocer lo ancho, lo largo y lo profundo de todo, porque todo se responde en Cristo Jesús, que es rico en misericordia, y Él tiene una fuente abundante de infinitas gracias. Hay más o menos para hacer un resumen de este pedacito. Entonces, Pablo descubre lo profundo de Dios y lo trata de poner en palabras y traducirlos a los términos modernos. No es fácil, pero es una riqueza inmensa
del verdadero Dios que vive en el auténtico mundo de Dios, no en ese mundo de los dioses como los entendían en aquellas épocas. Y para darle todavía mayor profundidad, San Juan en el Evangelio nos regala algo que es bonito, profundo, hermoso. Jesucristo entregándose en la cruz. Jesús en esa escena muy violenta, muy triste, pero allí se estaba mostrando la realidad de lo que es Dios. Dios significa el que se entrega hasta el extremo. Dios, la verdadera naturaleza de Dios en espíritu, allá en lo que llamamos cielo, es eso, es una entrega constante de sí mismo. Y ojo, nos creó a su imagen y semejanza, es decir, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, una entrega constante por amor al extremo. Y entonces, como eso se vive en plena realidad, en plena posesión y en plenitud allá en el cielo, ¿cómo se muestra aquí en este mundo esa forma de entregarse al extremo en un mundo que está lleno de mal, de pecado y de muerte? ¿Cómo se hace eso? Pues Jesús lo tuvo que mostrar en esa dura realidad de la cruz. ¿Cómo se entrega? Pues muriendo en la cruz y entregándolo absolutamente todo, entregando su cuerpo, entregando todo su ser, entregando su espíritu, entregando su sangre, inclusive, como dice hoy acá, ya cuando está muerto. Recordemos que antes de morir pega un grito y entrega el espíritu, dice ahí, o sea, entrega todo, pero todavía le faltaba algo, entregar la sangre y el agua, que es la que escurre. Y San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, todavía me acuerdo, explica ese gesto de una manera bonita. Así como cuando Dios creó a Adán y como Adán estaba solo, lo durmió. Y cuando estaba dormido de su costado sacó la costilla y de esa costilla hizo la esposa, a Eva. Pues asimismo Cristo allá en la cruz cuando estaba dormido, es decir, ya había muerto y de su costado salió sangre y agua, ahí fue creada su esposa la iglesia. Así lo explica San Pablo de una manera tan hermosa y por eso la iglesia es algo que surge de Cristo cuando se ha entregado absolutamente todo y esa es la raíz, ese es el ser de la iglesia. Cuando ya Cristo ha realizado todo el plan de salvación, entregándose absolutamente todo, surge de su costado su esposa, la iglesia, y todo lo que vaya siendo salvado se va a meter en esa iglesia. Por eso nosotros, al recibir el bautismo y los demás sacramentos, decimos que pertenecemos a la iglesia, somos de la iglesia, porque todo lo que vaya siendo santificado por Cristo pertenece a esa nueva cosa que Dios ha creado de su costado, de lo más puro y perfecto, del fruto de su entrega, y allí entonces se realiza la plena salvación. Todo lo que se vaya salvando va a quedar dentro de ese paquete, dentro de eso que fue hecho por la sangre y el agua, no dentro de este otro paquete en el que vivimos, donde ya sabemos que lo que más se manifiesta es la violencia, el mal, la muerte y una cantidad de cosas que deshumanizan. Pues de lo más puro, de lo más perfecto, de lo más auténtico, de su entrega generosa hasta la muerte, y de esa muerte incluso sale hasta el agua y la sangre, ahí empieza a funcionar todo lo hermoso, todo lo bonito y todo lo divino. Eso que Dios hace en el cielo de una entrega constante, ahora ya se hace en la tierra, porque Jesucristo lo ha entregado todo y de su corazón sale entonces la iglesia. La iglesia no es un invento de curas o obispos o papas, como dicen por ahí, que nos inventamos este cuento como opio para el pueblo, para tenerlos entretenidos o allá dormidos. No son, como hemos dicho, no somos tan inteligentes, somos los curas, obispos, papas, somos muy bruticos. Si no es por la gracia de Cristo que nos regala muchas cosas, hace tiempos esto hubiese desaparecido. Pero como es el mismo Dios el que está ahí, coge a cualquiera de nosotros y como decía yo y he escuchado a otros hermanos sacerdotes, si me ordenaron a mí, imagínense,
Si Dios es capaz de coger esto y sacar lo que Él quiere, es porque Él sostiene. Si fuera por mí, no, esto no duraría nada. Cada uno póngase en su situación y a ver, ¿será que Dios puede sacar algo de usted? Sí, Él sí puede. ¿Usted puede sacar algo de usted? No, solo Dios tiene esa fuerza, tiene esa gracia, tiene ese poder para seguir resplandeciendo su ser, su obra, su espíritu, todo a través de elementos frágiles como nosotros. Por eso cuando estamos aquí en la iglesia estamos unidos por el infinito amor de Dios. Eso es lo que nos congrega, eso es lo que se llama comunión. ¿Y de dónde sale todo eso? Del divino corazón de nuestro Señor Jesucristo, roto, perforado, traspasado por nuestros males y pecados. Pues de ahí Dios hizo algo hermoso y todo lo que se meta ahí, y eso se llama ahora iglesia, eso llegará hasta la Jerusalén celestial, hasta las bodas del Cordero. Recordemos allá en el último capítulo del Apocalipsis, cuando ya se realicen esas bodas entre lo divino y la creación salvada, que es la esposa que baja a la nueva Jerusalén del cielo, adornada como la novia que se adorna para su novio, para su esposo. Es decir, todo sale como Dios quiere y todo se realizó como Dios quiso. Pues ya cuando estemos ahí y ya empezamos, ahí termina la salvación, no hay más que escribir, ahí termina la Biblia, por ejemplo. Pues queridos hermanos, todo sale del divino corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es imagen del corazón infinito del Padre, que es absoluta misericordia. Es lo que nos decía en la última frase de hoy del profeta Oseas, es que yo soy Dios, no soy hombre. Los seres humanos, como tenemos tantas restricciones, tantas carencias, tantas cosas, pues lo único que queremos es sobrevivir y entonces agarramos el pucho que podamos, así tengamos que pasar por encima de los demás. Esa es la ley de este mundo, la ley del más fuerte, del más violento o lo que sea. Dios dice, yo no soy así, yo no soy hombre, yo soy Dios. Supero todo eso, estoy lleno de infinito amor, o como dice hoy San Pablo, infinitas gracias, la fuente suprema de todos los tesoros de su gloria, dice acá. Y entonces con esos tesoros que solamente Dios tiene y que los puede dar, de eso es que recibimos, y como dice también San Juan allá en el capítulo 1 de su Evangelio, gracias sobre gracias. Es decir, Dios nos regala una cosa buena y después viene una más grande y después una más grande, o como lo decía también San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos experimentando dentro de la iglesia, queridos hermanos. Mientras el mundo parece que se desploma, para nosotros eso es un cambio que Dios está haciendo, porque el único que dirige esta historia es Dios. ¿Y cómo la dirige? Con aquello que brota de lo profundo del Sagrado Corazón. Según un video que estuve observando por ahí, me llamó la atención que hablaba sobre el cerebro del corazón. Por ahí alguien lo conoce. El cerebro del corazón. Es que antes del cerebro este que tenemos aquí en la cabeza, hay otro cerebro que está en el corazón, que tiene esos impulsos originales y ahí surgen todas las buenas ideas. Claro que el que tiene mal corazón también van a surgir las peores ideas. Pero antes de que llegue a la cabeza no es capaz de concebir esas cosas. Son impulsos que vienen de ese otro cerebro, dice allá ese video, que me pareció interesante. Si lo aplicáramos a Dios, Dios tiene su principal cerebro en el corazón. De ahí sale todo lo bueno y antes de procesarlo con su sabiduría, que es Jesucristo, esa sabiduría que después se hace realidad con el Espíritu Santo, que crea todo. Por eso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que sale de allá del corazón del Padre, eso pasa después por su sabiduría, que es su Hijo, y después se plasma en creación, así como estamos ahora, por la obra y fuerza del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Todo lo bueno, todo lo que es Dios, empieza allá en su divino corazón. Si eso es lo bueno, imagínense lo que pasa por el corazón de su amado Hijo Jesucristo, que es lo que estamos celebrando hoy. Pues Jesús lo mostró en la cruz.
Miren cómo es Dios. Dios es el que se entrega. Y aquí en este mundo, para mostrar eso, la única forma era la cruz, no había otra. Jesucristo decía, es necesario que yo muera. ¿Por qué? Porque es que Dios se entrega todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo se va a entregar aquí? Llevándolo entre, ¿cómo se dice?, entre laureles. Así no se puede entregar. Hay que arrancarle y sacarle a la fuerza eso que lleva por dentro, lo más precioso que él tiene. Según la sabiduría judía, lo más precioso es lo que está por dentro, la sangre que es la vida, pues esa sangre hay que derramarla. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y de eso es lo que estamos bebiendo, como decía hoy el Salmo, que es del capítulo 12 de Isaías: sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Cuál es esa fuente? El divino corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos y por eso confiamos. No hay nada más auténtico y puro que eso que hizo Jesús. Allá podemos confiar. Pues es lo que le dijo Jesús a esta monjita, la que vio el Sagrado Corazón. Si quieres agradarme, confía. Si quieres agradarme más, confía más. Y si quieres agradarme todavía más, confía todavía más. Porque Él es la fuente pura, auténtica de todas las gracias buenas de Dios para con todos nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al celebrar, hermanos, el amor infinito de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, supliquemos humildemente al Padre de la misericordia y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, nacida del corazón de Cristo, para que anuncie a todos los pueblos el amor de Dios a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones y sus habitantes, para que vivan en la justicia y se edifiquen en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los necesitados, los enfermos, los pecadores, para que el Señor se compadezca de ellos, los cure y los ilumine, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestra diócesis y nuestra comunidad parroquial, para que sepamos amarnos mutuamente y reine entre nosotros la humildad y la comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, muéstranos también tu inmensa bondad escuchando las oraciones de tu pueblo por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos da su amor como a nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, pan comemos de amistad.
universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan. Bendito sea, Señor, pero se alegró fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te sus presentamos. manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo amado, para que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 11 meses de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, el pecado, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito.
cruz, y al cáliz bajaste por nuestra salud, y al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, Rey del cielo, que estás en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, que en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad, poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oremos. Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.